¿Cómo está, economista? ¿Me está escuchando? Perfecto, claro y fuerte, Muy bien. estimado Jimmy, un gusto poder saludarlos. Gracias. Bueno, hay algunas recomendaciones que hizo la comisión que usted preside luego de la investigación de lo que está pasando con el sistema llamado de rehabilitación social, ¿no? Son mucho más de las que voy a decir, pero entre esas está el pedido, el exhorto del presidente Lasso para que tome acciones urgentes en materia de rehabilitación, analizar la posibilidad incluso de juicios, de enjuiciamiento político a determinados funcionarios que en su momento manejaron el tema, y algunas otras que han motivado incluso que algunos asambleístas, los 4 asambleístas de la minoría, presenten su cuestionamiento. Han recomendado auditoría de la Contraloría, han recomendado indultos o procesos para reducir el hacinamiento. ¿Nos puede primero resumir cuáles son las recomendaciones de la comisión? Y gracias, estimado Jimmy. El tema es el siguiente. Nosotros habíamos iniciado un proceso de investigación en el tema de rehabilitación social desde mayo, pero hace un mes la Asamblea Nacional nos pidió que hagamos una investigación respecto a la crisis carcelaria, la inseguridad ciudadana y los riesgos que hay en frontera, precisamente por los alarmantes indicadores de inseguridad en el país. Asumimos ese reto, era un reto titánico, establecimos una metodología de trabajo. En la comisión somos 9 asambleístas, trabajamos de manera conjunta con los asambleístas y sus equipos técnicos, hicimos trabajo en territorio, visitamos varias cárceles del país, llamamos a expertos, no solo ecuatorianos, sino también internacionales, nos conectamos con la academia, como por ejemplo el IAEN, solicitamos también algo que me parece fundamental, Jimmy, que es una veeduría. 2 organizaciones vinculadas a los derechos humanos, Alianza por los Derechos Humanos y Alianza contra las Prisiones, fueron veedoras para garantizar que nuestro trabajo sea técnico, metodológico, objetivo y que no sea parcializado. Solicitamos información a 26 instituciones del Estado y realizamos 900 requerimientos de información. Lo digo esto para que se pueda un poco dimensionar la magnitud de este trabajo. Ahora, los diagnósticos, ustedes, la ciudadanía, los medios, todos los conocían. No podíamos presentar un informe en donde detallemos el diagnóstico de la realidad. Teníamos que, en primer lugar, señalar el incumplimiento de las competencias de todas las instituciones vinculadas al sistema de seguridad. Y teníamos que dar un paso más allá, que eso no suele suceder en la Asamblea Nacional, que es proponer, recomendar soluciones para arreglar esta crisis. Realizamos 50 conclusiones y adjuntamos 75 recomendaciones. Esta es una radiografía para que el Estado ecuatoriano, para que el presidente de la República pueda utilizarlo para iniciar una reestructuración integral del sistema de rehabilitación social, que es nuestra primera propuesta. Ayer tuve la oportunidad de reunirme con el presidente de la República, hablamos de estos temas y coincide en la necesidad de retomar las riendas del sistema de rehabilitación social y los temas de seguridad. Recomendamos mayor articulación entre todas las instituciones del Estado. El eje de justicia le abandonó al sistema de rehabilitación social, está en deuda. El Consejo de la Judicatura es el encargado de garantizar la eficiencia y la eficacia del sistema judicial y está ausente de este tema. En las visitas vimos la realidad en los que viven los PPLs y hay una violación absoluta de los derechos humanos y sus condiciones son realmente lamentables: falta de salud, falta de agua potable, mujeres embarazadas que ya están por el 6º mes de embarazo y no han tenido un eco, no hay programas de rehabilitación, actividades que suman a los procesos de rehabilitación, estimado Jimmy. ¿Y a qué funcionarios ustedes han recomendado, o en qué periodo, o de qué periodo han recomendado que se analice la opción de juicios? No sé si sea exactamente juicios políticos o qué tipo de investigación ustedes han requerido, han recomendado. Nosotros, en las recomendaciones está que si el Pleno así lo autoriza, vamos a trasladar este informe a la Fiscalía para que haga investigaciones, por ejemplo, sobre el manejo de presupuestos en las distintas instituciones. Y también hemos manifestado claramente de que si alguno de los 137 asambleístas inicia un juicio político
a cualquiera de las autoridades de las distintas instituciones, nosotros como comisión estaremos apoyando, entregando la información, entregando el material técnico que hemos receptado. ¿Qué identificamos, Jimmy? El problema de las cárceles se inicia desde hace muchos años atrás. Hay el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que en el año 2013 ya hace serias observaciones a la violación de derechos humanos. En el 2014 lo vuelve a hacer, en el 2015 lo vuelve a hacer, y adicionalmente a eso manifiesta que en el 2015 ya se había perdido el control de las cárceles, ya que la administración de estos espacios no estaba en manos del SNAI, ni estaba en manos de los agentes penitenciarios. Las llaves de las celdas ya la tenían los privados de la libertad, y ellos se organizaban internamente para la administración de estos espacios. Y en el gobierno de Lenín Moreno, sin duda alguna, se profundiza esta crisis porque se daña, se desbarata, se desarticula la institución encargada de este tema, y no hay ninguna acción, sino profundización de la crisis. ¿Se refiere usted al Ministerio de Justicia? ¿Se refiere usted al Ministerio de Justicia? Uno de los elementos es el Ministerio de Justicia. Nosotros encontramos serios cuestionamientos al Ministerio de Justicia, temas de Contraloría, temas de gastos, pero la idea, o en lo personal considero, que a pesar de las serias observaciones que encontramos, no se debía desmantelar la institución, sino que se la debía reestructurar, reforzar, pero dejar en abandono al sistema de rehabilitación social es lamentable. El gobierno actual, 5 meses, es verdad que es poco tiempo, pero ya debió haber tomado acciones de corto plazo, una acción más proactiva, una acción más creativa para solucionar problemas de corto plazo, y iniciar a pensar en temas más planificados. Eso es lo que hemos encontrado, y hay una seria negligencia del Estado. Jimmy, si no se toman acciones correctivas en el momento, esto no va a parar. Las muertes no han parado. Nosotros hemos sido responsables, y no solo hemos cuestionado a las organizaciones, a las instituciones, a las autoridades, también estamos presentando propuestas, estamos haciendo recomendaciones que permitan integrar a las instituciones y tener una política pública adecuada. Y este informe lo realizamos los 9 asambleístas de la comisión y los equipos técnicos. Todos ellos construimos el cuerpo de la investigación, y también con los 9 asambleístas y sus equipos técnicos construimos las conclusiones y las recomendaciones. Ya, ¿y por qué hay ahora ese descontento que ha sido público, y han hecho público 4 asambleístas que entiendo son de la comisión respecto del tres asambleístas, perdón, 3 asambleístas que son parte de la comisión, los asambleístas Vallejo, Jurado y Núñez? Si dice usted que, no tengo por qué no creerle, que participaron en la elaboración del informe, en las conclusiones, ¿cuál es la protesta o el malestar de ellos? La explicación es sencilla, estimado Jimmy, la explicación es sencilla. Nosotros tomamos como referencia el año 2006 y revisamos algunos años anteriores para determinar en dónde se originaron ciertas debilidades y falencias en el sistema de rehabilitación social. Y unas horas antes de la votación, el pedido que se me hizo a mí fue que excluya toda la información que involucraba el periodo anterior al 2017. Jimmy, ¿usted considera que era responsable de mi parte el no entregar la información completa al país, y que acepte que se excluya toda la investigación que realizamos de esos años? Eso hubiera sido fallarle al país, ponerme una venda en los ojos y no explicar la verdad de lo que ha sucedido. Yo no podía ceder a esa petición de que se excluya toda la investigación del periodo del gobierno al que ellos representan. Yo respeto los criterios, Jimmy, pero yo no podía borrar la información de un trabajo de investigación que era técnico, metodológico. Hay cosas y hay responsabilidades que había que asumir. Asambleísta. Y mire, el más afectado, Jimmy, en este, o con quien hemos sido más severos en esta investigación, porque así arrojan los datos, es con el gobierno de Lenín Moreno y con el gobierno actual. Hemos sido muy críticos. Y sin embargo, los asambleístas del gobierno, de este gobierno, votaron a favor del informe, a pesar de que éramos muy duros con ellos, porque hicieron un ejercicio de reconocer los errores y rectificar de aquí a futuro, o tomar correcciones de aquí a futuro. Es decir, los más afectados, que era el gobierno actual, sus asambleístas apoyaron este informe porque no fue
un informe político, fue un informe técnico. Asambleísta, bueno, voy a leer textualmente una parte del boletín que dice: la bancada de Unión por la Esperanza, representada por los 3 asambleístas que mencioné, votaron en contra en rechazo a la pretensión, dice, de 6 legisladores que en contubernio realizaron modificaciones que jamás fueron aprobadas de manera unánime, obviando elementales argumentos técnicos producto de varias semanas de trabajo en territorio y de comparecencia. ¿Cuáles fueron esas modificaciones que, según dicen los asambleístas de la minoría, no fueron consultadas? Jimmy, yo soy transparente, las grabaciones de las sesiones existen, lo que está en el informe, las conclusiones y las recomendaciones se las trabajó con los asesores de los asambleístas, quienes nos enviaron la información. Pero le doy un ejemplo. Tenemos información de que el Mecanismo Nacional contra la Tortura hizo observaciones al sistema de rehabilitación social en el 2015, en el 2016, y manifestaba que ya hay problemas en el sistema de rehabilitación social. Me pidieron que retire esa información. En una de las visitas a las cárceles, uno de los agentes penitenciarios nos indicó claramente que ellos desde el 2015 ya no administraban las llaves de las celdas. Me pidieron que saque eso de la ficha técnica. Jimmy, por favor, ¿cómo puedo yo separar esa información del informe? En el informe se manifestaba que los distintos gobiernos le han fallado al sistema de rehabilitación social. Para no dar nombres, porque nosotros considerábamos que esto es un trabajo técnico y dijimos, no vamos a poner nombres. Y en una de las conclusiones decía que los diferentes gobiernos en los años anteriores le han fallado al sistema de rehabilitación social. ¿Sabe lo que me dijeron que ponga? Que a partir de del 2019 los gobiernos le han fallado al sistema de rehabilitación social. Jimmy, no puedo yo proceder de esa manera. Este fue un trabajo técnico, tuvo una veeduría, tuvo acompañamiento de la academia. Aquí los más afectados son el gobierno de Lenín Moreno y el gobierno actual, son los más afectados porque yo no voy hacia atrás, yo diagnostico la realidad para en la realidad tomar decisiones y mejorar. Y sin embargo, los asambleístas del gobierno votaron a favor, a pesar de que somos muy críticos con los actuales ministros, sin embargo votaron a favor porque saben que fue un trabajo técnico y ellos hicieron un reconocimiento de sus errores para poder rectificar. Pero si no queremos reconocer lo que es real, Jimmy, yo no puedo hacer nada, yo no tengo nada contra nadie, yo soy una persona técnica, una persona que se apegó a una metodología en este informe, y el informe es una herramienta trascendental para el gobierno actual, porque estamos haciendo un análisis no solo del Ejecutivo, sino de todas las instituciones del Estado. Economista. Cuida la Asamblea. Economista, buenos días. Omar Jair le saluda. Gracias Buenos por su días. tiempo. Economista, a ver, según el informe, lo más crítico es hace 5 años, de hace 5 años para acá. Usted acaba de mencionar este error que fue eliminar en su momento el Ministerio de Justicia, que no era perfecto, pero ni de cerca, pero que al menos contribuía a controlar un poco la situación de las cárceles. Pero bueno, esa es la parte administrativa. Vámonos a la parte ya dentro de las penitenciarías. ¿Cómo están los equipos, los escáneres, las torres? El trabajo de la policía y de los guías penitenciarios, ¿qué pudieron descubrir y qué pudieron revelar en este informe? Mire, en las presencias, o la presencia nuestra en territorio se evidenció que la mayoría de escáner no funcionan, que la infraestructura está inadecuada, es obsoleta. La penitenciaría del Litoral, si no me equivoco, fue construida alrededor de 1950 o 1955, tiene una infraestructura que no es apta para garantizar el control de las personas privadas de la libertad. No hay cámaras de vigilancia, han sido destruidas. Los inhibidores de celular tampoco están presentes. Hay una pérdida de soberanía absoluta de estos territorios. El Estado, la policía actualmente no puede ingresar, si es que no llega a un acuerdo, no puede ingresar a los pabellones en algunas de las prisiones. Eso es lamentable. Por eso la principal recomendación que estamos haciendo nosotros es una reestructuración total de la institución. Crear una nueva institución
en donde se definan claramente sus competencias y sobre todo que pueda articular de manera adecuada, como por ejemplo con la justicia, que haya un modelo de gestión adecuado. Y yo quiero decirles algo, miren, ¿por qué mi preocupación en las cárceles? Muchas personas dicen, preocúpense de los que estamos afuera. De ellos me preocupo, porque si tenemos 40,000 personas privadas de la libertad, en hacinamiento, sin atención, sin procesos de rehabilitación social, el momento en que te cumplan su pena y que salgan en libertad, la probabilidad de volver a delinquir es alta. Y ahí sí es un problema de seguridad del Estado de Seguridad Nacional. Tenemos que garantizarles procesos de rehabilitación, tenemos que garantizar, retomar el control de estos espacios por el tema de seguridad nacional. Economista, una de las primeras ocasiones que lo tuvimos en este espacio, usted advertía que el Ejecutivo aún no había nombrado un representante sobre temas de seguridad y rehabilitación social. ¿Me recuerda ese cargo? Sí, efectivamente. Nosotros le habíamos solicitado al presidente Guillermo Lasso que nombre al presidente del directorio del organismo técnico. ¿Y eso ya está nombrado? El 1 de octubre le nombró a Bernarda Ordóñez, que es la actual ministra que está a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos. Hemos hecho cuestionamientos serios a la ministra Bernarda Ordóñez. Su buena voluntad puede estar presente, pero sin embargo la participación de la Secretaría de Derechos Humanos para resolver estos problemas tiene que ser más proactiva. Y a quien también hemos cuestionado de manera fuerte es al SNAI y sobre todo al Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura es el responsable de garantizar la eficiencia y la eficacia del eje de justicia, y lastimosamente no lo ha hecho. No se cumplen los beneficios penitenciarios, hay presos sin sentencia, hay abuso de la prisión preventiva, no hay digitalización de los procesos, no hay presencia de los defensores públicos y en los espacios carcelarios, porque no hay el número suficiente, y ese es un tema que administrativamente se lo debía solucionar. No hay jueces de garantías penitenciarias, ahí hay un alto grado de responsabilidad por parte del Consejo de la Judicatura. Entonces ya hay ese funcionario. Perfecto. Economista, de lo que usted pudo investigar, de la estructura, el organigrama, la parte administrativa, ¿el SNAI a quién responde? ¿Es un órgano de la función ejecutiva o qué mismo? Miren, el SNAI es una institución que pertenece al directorio del organismo técnico, no tiene una institución rectora, no hay nadie sobre él. Antes era el Ministerio de Justicia, y el Ministerio de Justicia se dividió en el SNAI y la Secretaría de Derechos Humanos. Y cuando se los dividió, todo quedó confuso. Quien está a cargo realmente es el directorio del organismo técnico, que está constituido por un número de ministerios que ni siquiera tenían claras sus competencias en el tema de rehabilitación social. Pero entonces, cuando nosotros los llamamos a comparecer, no sabían absolutamente nada. Mire, la ministra de Salud nos presentó un informe en donde nos detallaba una presencia importantísima de ellos en los sistemas de rehabilitación social, atención permanente, brigadas médicas, medicina, doctores. Si nosotros no hubiésemos ido a las cárceles y no hubiésemos visto de primera mano de que efectivamente el sistema de salud tenía abandonadas a las cárceles, posiblemente hubiéramos confiado en la información que nos trajo. El Ministerio de Salud está ausente de los espacios de rehabilitación social. Es que mire, ¿sabe por qué le hago esa pregunta, economista? Porque en una entrevista que dio el presidente de la República dijo: yo no soy responsable, el responsable es el SNAI. Entonces, como que me quedé, oiga, pero si el presidente es el que nombra por decreto el director del SNAI, no entiendo. Entonces, aquí, ¿quién tiene que responder por los resultados del SNAI? Aparte del director, ¿quién es el responsable de los resultados de la rehabilitación social en el país? Sí, mire, nosotros hemos sido claros en decir que el presidente de la República es quien administra todas las instituciones del gobierno central y él es responsable del adecuado funcionamiento. El presidente es quien nombra al presidente o presidenta del directorio del organismo técnico, y nuestro reclamo justamente era la demora. El día de ayer estuve reunido con el presidente de la República, con quien ideológicamente no coincido, pero en temas de seguridad tenemos que sentarnos en la mesa y empezar a trabajar por el país. Yo me comprometí, no con el presidente, sino con el país, en que en este año vamos a presentar al Pleno para primero y segundo debate mínimo 3 leyes
3 leyes vinculadas a seguridad y en enero vamos a presentar un gran código orgánico de seguridad del Estado. Leyes que han estado abandonadas desde el 2017. Esta comisión se ha puesto de meta presentarlas en un plazo de 7 meses luego de que asumimos, no con discursos, no con palabras, sino con hechos reales para dar solución a los problemas de seguridad que tiene el país. Finalmente, economista, mire, sobre este tema de seguridad, en que el radar que explotó, que dijeron que era atentado, pero que ya luego se supo que fue algo mecánico. Entre todos estos temas por la inseguridad, se ha propuesto, e inclusive ya lo dijo el presidente Lasso, una ley de derribo de aviones irregulares que realicen vuelos irregulares en el país. Le consulto, no conozco muy bien la mecánica legislativa o las decisiones del CAL. Si se plantea una ley de esas, ¿aplicaría para su mesa o quizás iría a la mesa de justicia? Porque bueno, el nombre de su mesa es Comisión de Soberanía y Seguridad Integral. Supondría que un proyecto de ese calibre caería en su mesa, pero indistintamente de que caiga o no, ¿usted estaría de acuerdo con una ley de derribo de aviones? Mire, efectivamente el presidente de la República mencionó el que podía tener esa iniciativa. El día de ayer yo firmé un proyecto de ley en la misma línea presentado por Joana Moreira, integrante de la bancada de Izquierda Democrática. Nuestra obligación es recibir ese proyecto de ley, estudiarlo, evaluarlo, porque evidentemente sí vendría nuestra comisión. Aquí lo importante es manifestar que hay normas internacionales a las cuales debemos acogernos. Claro. Tenemos que garantizar que se cumplan los procedimientos adecuados, porque si es que hay la necesidad de aprobar esa ley, debemos garantizar que el procedimiento para llegar a ese momento de decisión sea el apropiado. Mi criterio personal queda al margen de esta situación, porque hay que apegarnos a las normas internacionales, a la necesidad del país de una ley de esa magnitud, y lo que sí le garantizo es que será evaluada adecuadamente para dar la mejor respuesta al país. Esa y muchas leyes más. Tenemos el uso progresivo de la fuerza. Tenemos, por ejemplo, la ley de seguridad privada para definir cuál es el rol que los guardias de seguridad privada podrían jugar dentro de prevenir o alertar respecto a hechos de inseguridad en nuestro país, y muchas leyes más que esta comisión con absoluta responsabilidad las está llevando adelante. Listo, muchas gracias. Muchas gracias, economista Ramiro Narváez, presidente de la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral, que ha estado hoy día con nosotros.